Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, muy bien, mis amigos, entremos a la cápsula de vida del día de hoy. Vamos a hablar acerca del crecimiento espiritual en nuestra vida y la importancia que hay en ello. Cómo cada uno de nosotros tenemos que verdaderamente entender que hay un crecimiento espiritual y que cada uno de nosotros tenemos que estar en este proceso todos los días. Todos los días tenemos que estar allí creciendo más y más. Comenzaremos en Efesios capítulo 4, verso 14. La palabra de Dios nos dice esto: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué bendición, ¿verdad? Como creyentes debemos hacer todo lo posible para parecernos cada vez más a Dios. Lo acabamos de leer. Mira lo que dice el verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ese es nuestro gran propósito, poder parecernos más y más a nuestro Padre. Cuando Él es el Señor de nuestra vida, es necesario que demostremos ciertas características que nosotros todos los días tenemos que estar mostrando donde quiera que vayamos. Cada uno de nosotros tenemos que entender en nuestro progreso diario que donde vayamos, nuestras características humanas hablan por sí, hablan de Dios y hablan de su palabra también. Porque donde quiera que nosotros vayamos somos una luz. ¿Y quién es la luz adentro de cada uno de nosotros? Pues Dios, Jesús, Yeshua, el que brilla donde quiera que vayamos. Y por eso es fácil a veces poder ver una persona y entender que esa persona tiene algo diferente, ¿verdad? ¿No se lo han dicho a usted? Usted tiene algo diferente. Usted se maneja de una manera muy diferente. Usted habla diferente. Tiene algo que es diferente. ¿No se le han dicho a usted? Claro, porque es la palabra viva de Dios adentro de cada uno de nosotros. Mientras nosotros más nos sumergemos en la palabra de Dios, más y más veremos a la gente decir estas cosas. ¿Por qué? Porque lo mismo le decían a Juan el Bautista, ¿verdad? Exacto, porque la palabra de Dios se refleja en las tablas de nuestro corazón y muestran al mundo verdaderamente quiénes somos nosotros. Esto no nos hace a nosotros perfectos, por supuesto, pero ¿sabe qué? El que vive adentro de cada uno de nosotros, el que nos ha guardado y nos muestra su misericordia, sí es perfecto, y al que tienen que ver siempre es a Él. Porque si me miran a mí o miran a cada uno de nosotros, lo único que van a ver es a una persona que tiene pecado. Pero gracias al perdón de Dios, cada uno de nosotros podemos tener a Dios en nuestro corazón y la gente puede ver a Dios en nosotros. Ahora, hablando acerca del crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es un proceso que nunca va a acabar aquí en el mundo. Todos los días vamos a crecer más y más. Que nunca, escuche, nadie le puede decir, yo ya paré de crecer espiritualmente.
Eso no existe, eso no es verdad. Cada uno de nosotros vamos a crecer más y más y más todos los días de nuestra vida. Pablo mismo lo decía. Pablo mismo entendió esto. Pablo, cuando se convirtió y entendió y fue revelada la profecía de Yeshua a su vida, él entendió. Al principio fue un poco difícil para él, pero después en el proceso él entendió que esto era un proceso de todos los días. De todos los días. Tanto que al final del día dice: todo lo que tengo alrededor mío es nada comparado a la gracia de Dios en nuestra vida. Escuche bien, todos los días es un proceso. Van a haber días buenos, van a haber días malos, van a haber días donde no quieres saber nada de nadie, pero es un proceso. Y lo más hermoso de este proceso es que Dios está con nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que nada ni nadie nos puede tocar porque estamos en la mano de Dios. En este proceso encontraremos nuevas revelaciones, en este proceso encontraremos nuevas bendiciones, en este proceso seremos de bendición para otros, en este proceso también caeremos a veces, pero nos levantaremos como águilas en Él porque estamos sometidos a la palabra de Dios. Y ese punto es muy importante. En el proceso con Dios tenemos que siempre estar conectados con su palabra. Nunca podemos rechazar la palabra viva, eficaz y verdadera que transforma corazones, que transforma vidas y que la tenemos útil en cualquier lugar, en cualquier momento, para hablarnos a nuestra vida. Sabemos que estamos creciendo cuando nos volvemos más conscientes de nuestra vida pecaminosa y también de nuestra debilidad, ¿verdad? Cuando nos metemos más en Dios y entendemos su justicia, entendemos su poder, ¿qué más pasa en nuestra vida? Pues hay un proceso donde decimos: wow, yo no soy digno de todo esto. Ahora, mucho cuidado con esto. Dios nos invita a ser parte de la familia de Dios. Gracias a ese sentimiento que tenemos y decimos que no somos dignos, es algo bueno porque estamos entendiendo que hay algo en nuestra vida que necesitamos cambiar, ¿verdad? Y hasta el día cuando vayamos a la presencia de Dios, verdaderamente en toda su plenitud veremos la gloria de Dios debido a que ya no tendremos pecado. Pero escuche bien, hay cosas en nuestra vida que necesitamos cambiar diariamente, que en este proceso del cual estamos hablando en el día de hoy, podemos hacerlo si le permitimos al Espíritu Santo de Dios hacer esto en nuestra vida. Entonces, tenemos que entender que cuando más y más nos metemos en el poder, en la gloria de Dios, más y más también Dios va a estar trabajando en nuestra vida y vamos a entender cosas que no están bien adentro de cada uno de nosotros. Al estudiar la vida de los primeros cristianos es obvio que ellos no mejoraron con la edad ni con la madurez espiritual, sino que por el contrario se hicieron más dependientes del Señor. Entendieron que sin Él no podían hacer nada. Lo cual quiere decir que crecemos espiritualmente cuando respondemos al pecado con arrepentimiento. Negarse a enfrentar el pecado es rebeldía en contra de Dios. Y los creyentes que crecen se alejan de lo malo y se apegan a lo recto en Dios. Si usted verdaderamente quiere crecer, quiere ser usado por Dios, quiere ministrar, quiere llevar más almas al Maestro, tiene que entender que tiene que alejarse del pecado y tiene que abrir su corazón verdaderamente a Dios y dejar que Él toque esas partes en su vida que todavía no han sido sanadas. Porque allí hay cosas de las cuales Dios quiere quitar para que puedan llenarlas con amor, con misericordia, con humildad, con otros principios y estatutos de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros, de los cuales nos van a hacer más fuertes. Pero para poder responder a todo este llamado, tenemos que entender que solo podemos dejar que Él trabaje en nuestra vida.
Tiene que haber una voluntariedad a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, Señor, lléname de ti, Señor. Quiero que me llenes. Quiero que me sanes, quiero que me limpies, Señor. Quiero crecer más y más y más y más en ti. El crecimiento se caracteriza por el aumento tanto de gozo como de lucha. Escucha bien esto. La fe se desarrolla por medio de las dificultades. Porque gozar de confianza en medio de sufrimiento nos ayuda a lograrlo. Los grandes hombres de Dios entendieron esto. Que la fe se desarrolla por medio de las dificultades. ¿No nos ha pasado eso? Cuando pasamos por dificultades y entendemos que la única esperanza en todo este problema es Dios, nuestra fe crece, porque la siguiente vez que venga un proceso en nuestra vida ya entendemos que Dios ha estado allí y que Dios siempre va a estar allí, y nuestra fe, nuestra emuná va a ser más y más fuerte. Emuná es ver más allá. Lo hemos hablado en otras cápsulas. Pablo, David, Daniel demostraron que la adversidad puede ayudar a cada uno de nosotros a formar gigantes espirituales. Yo creo que la mejor manera de entender esto es cómo respondemos a los problemas de la vida. ¿Nos respondemos con miedo, con temor? Y claro, esta acción es muy fácil para cualquier persona en la vida. Pero creo que para una persona que conoce de Dios y que entiende que en Él hay esperanza, nuestra forma de actuar a cualquier problema y acción es primero la oración. Orar a Dios, entregarle a Dios. Y número 2, estudiar su palabra. Entender qué es lo que Dios nos quiere decir en medio de este proceso. Y tercero, confiar en Él, confiar en su gran soberanía sobre nuestra vida. ¿Y sabe cuál es el resultado de todo esto de lo que estamos hablando? Un crecimiento de fe. Un crecimiento de fe más allá de la fe que teníamos antes. La fe es como un músculo, la fe crece, la fe avanza, la fe nos lleva a diferentes niveles espirituales extraordinarios. Imagínense la fe de Eliseo, la fe de Elías, que veían más allá, veían a diferentes dimensiones espirituales. ¿Por qué? Por su fe, porque no dudaban, entendían, hablaban. Y yo sé que muchos amigos que nos están escuchando en esta cápsula de vida y en la programación de radio conocen de personas que son así, que son echados para adelante. ¿Por qué? Porque la fe ha sido trabajada, la fe ha sido llevada a un diferente nivel. La fe es algo que cada uno de nosotros tenemos que trabajar, porque nos va a dejar ver más y más las diferentes circunstancias y procesos en nuestra vida de una forma muy diferente. Así que podemos madurar espiritualmente, crecer espiritualmente, cuando verdaderamente buscamos su rostro, cuando verdaderamente estamos sometidos a sus mandamientos, cuando verdaderamente estamos obedeciendo sus estatutos en nuestra vida. Y yo creo que es tiempo para que muchos amigos paren de jugar el juego de iglesia, el juego de ir a los domingos y vamos a ver qué recibo, pero durante la semana no están conectados con Dios. Es tiempo de que como hijos de Dios, cada uno de nosotros busquemos su palabra todos los días, día y noche, sometidos en su palabra, buscando su rostro, especialmente en estos tiempos en los cuales vivimos, donde necesitamos un ejército de hombres y mujeres preparados, listos, llenos del Espíritu Santo de Dios, que puedan llevar la palabra a miles, a millones, porque han sido preparados en el campo de batalla espiritual para llevar un gran trabajo a las naciones, a tu comunidad, a tu familia, a tu trabajo,
Dios quiere usarte a ti, amigo, amiga que me escuchas en el día de hoy. Es tiempo de que pares de jugar juegos con Dios y entiendas que verdaderamente Dios te llama a una cita divina y nos llama a nosotros en todo momento a citas divinas con Él. Y la pregunta es, ¿has llegado tú tarde? ¿Has dejado a Dios plantado en esas citas divinas que Él quiere tener contigo? ¿En ese crecimiento espiritual que Él quiere tener contigo? Dios quiere hablar contigo. No llegues tarde a la cita divina del proceso del crecimiento espiritual que Él tiene contigo en el día de hoy. Y yo sé que Dios está hablando a diferentes corazones en el día de hoy y te está diciendo a ti, quiero hablar contigo. No hemos hablado en mucho tiempo. Quiero hablar contigo. No quiero que me pidas nada. Quiero hablar contigo. Quiero que pases un tiempo de adoración conmigo. Háblame. Soy tu Padre, dice el Señor. Sé los planes que tengo para ti. Te amo desde el vientre de tu madre y desde más allá te conozco, dice el Señor a ti en el día de hoy. Habla conmigo, yo soy tu creador. Desde el principio de la creación, tú estabas en mis pensamientos, dice el Padre Celestial. Regresa a la cita divina que tengo contigo. La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.